La entrada al deporte fue más una cosa de conocer la persona, ¿sí? Más que la estrella, más que el peleador, conocer las dificultades que ellos tienen que pasar para subirse a la jaula, para enfrentarse a esos miedos, enfrentarse a sus oponentes. Pues de ahí prácticamente es que nace este proyecto. Este es un documental, ¿cierto? Que digamos, representa una porción de la realidad que quiere abordar desde la película Diego, pero sin duda es una película de acción. O sea, aquí hay un montón de historias que contar, un montón de personajes que seguro se van a identificar y también vamos a tener la posibilidad de explorar, creo yo, otros formatos. La película sin duda trae sorpresas. Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a una entrevista más en MMA Info. En el día de hoy tenemos algo muy particular, no tenemos un peleador, no tenemos un promotor de artes marciales mixtas en nuestro espacio. Sin embargo, están con nosotros grandes figuras que apoyan y hacen crecer este deporte mirándolo desde otra perspectiva, el lado de la pantalla, del lente, del cine. Muy importante, muy valioso para el crecimiento de las MMA, sobre todo en Colombia. Señores, Diego Contreras y Mario Viana con nosotros. Tremendo. Bienvenidos, señores, a su espacio. Gracias por darnos la oportunidad de hablarnos un poquito más de lo que vienen haciendo en pro del desarrollo y crecimiento de las artes marciales mixtas en Colombia. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Tremendo. Un saludo muy especial, muchas gracias también. Gracias a ustedes. De verdad que sí. Primeramente, como todo inicio de entrevista, queremos saber un poco más de las personas protagonistas de este gran proyecto. Diego Contreras, Mario Viana, un placer nuevamente de verte, de verdad que sí. ¿Quiénes son, cómo se desarrollan y cómo llegan a ser lo que hoy en día son grandes cineastas de ahí, de Colombia? Bueno, empiezo yo entonces. Listo. Bueno, ¿qué les cuento? Yo nací en Bogotá, me fui muy joven de Bogotá a Argentina. Estuve viviendo en Buenos Aires mucho tiempo. Allá estudio cine, desarrollo diferentes proyectos y ya estando en Argentina termino viniendo aquí a vivir a Nueva York, donde estoy viviendo en este momento. Y ya aquí empiezo a trabajar en una productora. Yo del MMA, para cuando llego a Estados Unidos, yo no tenía mucha idea de lo que era. Obviamente se conocía lo que es la UFC, las peleas, pero no era lo mío, la verdad, en su momento. Y luego de eso empiezo a trabajar en una productora que trabaja con la empresa Combate Américas. No sé si que es Combate Global hoy. Ahora mismo, sí. Ajá. Así es. Yo empiezo a trabajar con la productora y me conecto con Combate, empiezo a trabajar con ellos. Y bueno, ahí me empieza a conquistar el deporte. Ya no verlo, yo nunca lo vi como un espectador, digamos, de verlo en televisión al comienzo. Siempre mis comienzos en el deporte fueron más de estar detrás, de estar detrás del escenario, grabando a los peleadores, haciéndoles entrevistas. Entonces, para mí, la entrada al deporte fue más una cosa de conocer la persona, ¿sí? Más que la estrella, más que el peleador, fue conocer la persona. Y creo que desde ahí, de estar entre tantos peleadores, conocer sus historias, conocer las dificultades que ellos tienen que pasar para subirse a la jaula, para enfrentarse a esos miedos, enfrentarse a sus oponentes, pues de ahí prácticamente es que nace este proyecto, porque me di cuenta que es muy interesante todo lo que le pasa a los peleadores por su cabeza, toda la parte psicológica, toda la parte emocional que tiene el peleador. Y bueno, yo siendo colombiano me conecté mucho con los colombianos en combate.
y ahí empiezo a hacer amigos, porque en realidad lo que he hecho con el deporte y en Colombia ha sido muchos amigos del MMA. Y yo siempre por el lado del cine dije, aquí hay algo, hay que aprovechar porque aquí hay un potencial muy grande de proyecto y es como empieza a surgir la película, de esa manera. Ah, excelente. Tremendo. Muy bien. Mario, cuéntanos tú un poquito. Tuvimos la oportunidad de, de compartir un poco con ustedes allá en Medellín. Cuéntanos un poquito de Viana Producciones, cómo ha sido el surgimiento de esta compañía cinematográfica. Bueno, de nuevo un saludo muy especial bueno, para todos y para quienes nos ven en el programa. Sí, digamos que como productor audiovisual y cinematográfico ya tengo una trayectoria cercana a los 10 años, trabajando en distintos proyectos, digamos, de corto y de larga envergadura, por decirlo de alguna manera. Trabajo desde Medellín, en Colombia, y por supuesto en proyectos que se han desarrollado en distintos lugares del país y también en otros que han tenido la posibilidad de desarrollarse o de concebirse un poco desde esa mirada internacional. En ese quehacer o dentro de ese quehacer mejor, digamos que desde un principio siempre estuve ligado al deporte, a las artes marciales mixtas, bueno, empezando primero por una formación de base. Yo fui taekwondista varios años, competidor, y pues en aquel entonces un poco nos tocó encontrarnos con toda esta, digamos, gran experiencia que eran las artes marciales mixtas, el surgimiento de franquicias o de marcas como la UFC, las historias y todo lo que se generaba, por ejemplo, en Brasil con el famoso Vale Todo, bueno, las distintas modalidades y todas esas formas de combate que se comenzaban a gestar y que luego se encontraban en un ring, en el caso nuestro en un tatami, y digamos que desde allí empezamos también a incursionar. Y en la medida en que nos íbamos acercando al medio audiovisual, pues digamos que continuábamos nuestro trabajo en el deporte, y es así como precisamente cuando iniciamos con todo el proyecto de la productora, también casi que por cosas del destino, conocimos allí de manera precisa este concepto de artes marciales mixtas a través de unas personas que trajeron el deporte a Medellín. Puedo decirlo, espero equivocarme, pero construí la primera jaula de artes marciales mixtas aquí en Medellín. Ayudé a construir esa primera jaula a partir de una iniciativa colectiva que había en ese entonces, y pues con el vínculo, con los amigos, con muchas cosas que se dieron a lo largo de unos años, pues mantuvimos pues esa conexión, esas amistades, y es allí como en un par de ocasiones hemos tenido la posibilidad de articular y de sumar en proyectos como el UGP, el Último Guerrero en Pie, que ya, digamos, está próximo a cumplir sus 15 ediciones, 10 años, ellos también llevan 10 años, y nosotros recordamos un poco todos esos orígenes del deporte, digamos, a nivel local desde Medellín y aquí en Colombia. Entonces, un poco eso, un pedazo, una parte de cómo comenzamos a trabajar en el medio audiovisual, pero también por qué la cercanía y por qué esta conexión especial con las artes marciales mixtas. Tremendo. Excelente. Tanto Mario como Diego nos han dicho pinceladas de cómo llegaron a las artes marciales mixtas, pero de manera concreta, ¿cómo se encuentran ustedes con el deporte? Pero de manera particular, ¿cómo confluyen ustedes y dicen, oye, esto está bueno para hacer un material que la gente pueda ver la realidad del deporte? ¿Cómo se da esta mutual entre ustedes y cómo llegan al deporte? Diego. Bueno, pues como te decía, yo llegué por medio del trabajo
al deporte. La verdad que fue para mí el primer show de MMA, fue en Cancún, fue una de las que fue la Copa Combate, no sé si la ubican. Sí. La primera que fue en Cancún, y para mí fue como estar detrás, ver las luces, ver eso fue emocionante, la verdad, fue bastante emocionante y fue un evento especial, la verdad. Y yo dije, después de estar, como les decía, yo estuve mucho tiempo con los peleadores y pasaba mucho tiempo con los peleadores, casi que no tanto como centrado en las peleas, sino más bien como conociendo las personas, ¿sí? Okay. Porque sí, yo no tenía ese conocimiento, yo no podía hablar con ellos de cómo pelean, del estilo de eso, porque yo no tenía esos conocimientos en el momento. Entonces, para mí, las relaciones eran mucho más de conocerse como personas, como qué hace, quién es, todo esto. Y en eso de conocer a estas personas, y mezclado con el tema del deporte, que no es un deporte, digamos, no sé si se puede decirlo normal, es un deporte que tiene... Atípico, podríamos decir. Exacto, exacto. Este tema de la violencia inscrito en él, sí, que es una violencia que yo la considero, después de conocerla, una violencia que está bien conducida, está bien manejada, que es profesional, digamos, una violencia profesional. Entonces, desde ahí yo empiezo a mezclar estas dos cosas, estas dos partes, que de todas formas esa es la película, es la mezcla del deporte, la mezcla de esto que uno muchas veces estando afuera no entiende por qué ellos están adentro, ¿sí? Así es. Y creo que una de las motivaciones más grandes es esa, es como llegar a entenderlos, llegar a poder meternos un momento en la cabeza de ellos. Ser empáticos, exacto. Exacto, y nosotros poder meternos, sentir lo que es un poco, por unos momentos, lo que es ser un peleador, ¿sí? Dentro y fuera, porque creo que es importante tanto lo que es la disciplina, el deporte en sí, pero también lo que está alrededor, ¿no? Sí, y por eso la película tiene el nombre que tiene, es Fighting Shadows, luchando con sombras, porque los peleadores tienen todas esas otras peleas internas, externas, que nosotros no vemos. Nosotros vemos la pelea en sí físicamente, pero alrededor, para llegar a ese momento, hay un camino largo. Así es. Y lo que son los campamentos, lo que son el corte de peso, lo que es la presión psicológica, algo que me doy cuenta es que ninguno pierde el miedo, es algo que está ahí, es algo que de todas formas los lleva a hacerlo, como que es un motor también, ese miedo, el vencer Combustible. ese miedo. Ajá. Entonces, en parte fue tratar de retratar todo esto, es lo que estamos tratando de hacer con la película. Y Okay. sí, cuéntame, sí. ¿Y en qué momento se realiza este engranaje que ustedes dicen, ok, estamos estamos mirando lo mismo desde nuestro punto de vista, dígase, desde la parte cinematográfica, Ajá. podemos concretar esto o podemos unirnos para continuar este proyecto, esta labor que se está realizando, el proyecto de Fighting Shadows en este momento? Yo cuando empiezo el proyecto, pues ya venía conectado con algunas personas del MMA en Colombia, y de una u otra manera me conecté con Juan, porque Juan es como, yo creo que en este momento es principal, un personaje principal en las MMA colombianas. Así es. Y a él le gustó mucho el proyecto, desde el comienzo siempre le ha encantado, y Juan es muy amable, es un tipazo, entonces desde siempre lo ha apoyado, ¿sí? Listo. Excelente. Y mediante él, yo pues por todo el tema de cómo ha sido la realización del documental, yo estando en Nueva York y el documental siendo en Medellín, en Bogotá, en México, en diferentes lugares, pues
yo no he podido estar en todos lados para hacerlo todo, ¿sí? Así es. Y mediante él, yo siempre quise que él fuera parte del documental porque me parece muy interesante esa parte también de la persona que promueve las peleas, de la parte del negocio, de la parte que mueve en realidad todo, porque sin los eventos no hay deporte, ¿sí? Entonces yo digo, yo quiero que Juan esté, pero no puedo estar allá. Y Juan nos conecta a Mario y a mí, y desde ese momento, pues yo creo que hubo un clic, nos llevamos muy bien, hubo una conexión muy rápida entre los dos, de parte del amor hacia el deporte y del amor hacia el cine. Y creo que fue esa mezcla de las dos lo que conquistó a Mario, porque Tremendo. me decía que él venía mucho tiempo con esta misma idea, pero que no se había podido concretar, y que verlo ahí en lo que yo venía haciendo fue como lo que estaba buscando. Y desde ahí fue que empezamos a trabajar juntos, y vamos muy bien por ahora. Va en un proceso muy bueno. Excelente. Más o menos así fue. Qué bueno. Mario, ¿cómo te enamoras tú de esta propuesta que te hace prácticamente Diego, tomando en cuenta que según el relato de él ya tenías más o menos esa idea rondando tu cabeza, poniendo tu mente creativa a trabajar? Bueno, yo siempre digo que los directores de cine son muy románticos, entonces aquí Diego, bueno, digamos que hace honor a ello, pero sin duda tiene un poco ese componente, el amor que menciona, no solo por el deporte, sino también por el proyecto. Y así fue, digamos que desde que comenzamos a trabajar o a conocer mejor, acercarnos mejor al deporte de las artes marciales mixtas en Medellín, digamos que también surgía esa curiosidad de filmar algunos momentos. Tendremos para analizar materiales y videos que yo grababa de los entrenamientos, por ejemplo, en las clases, cómo era entrenar artes marciales mixtas, kickboxing, taekwondo, las clases con los niños, la preparación física, incluso preparar a algunos deportistas que estuvieron en esas primeras peleas que se desarrollaban en Medellín, algunas demostraciones, algunas exhibiciones. Entonces yo empecé, digamos, a coleccionar ese material, hoy lo tengo, por supuesto, y unos años después yo dije, ¿por qué no contar una historia sobre, o mejor, realizar un ejercicio a modo de reconstrucción de memoria de lo que ha sido el trasegar del deporte, pues de pronto en Medellín, en Antioquia, y por qué no en Colombia? Porque es claro que el deporte tuvo y tiene, digamos, una acogida muy grande en ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla. Antes de UGP también, digamos, existían otras marcas que desarrollaron versiones muy importantes del deporte en todo el país. Con alguna de esas marcas hicimos algún cubrimiento audiovisual hace algunos años. Lo que hicimos con UGP en versiones anteriores, de manera particular estuvimos en el UGP 8, recuerdo muy bien, haciendo todo el cubrimiento audiovisual, en unas ediciones especiales que se llamaron acá muy similar pues a lo que hace la UFC, y es el famoso Fight Night. Sí. También en un par de eventos con ese formato, que este año se realizó, pero ya con la marca UGP, en el UGP 14 en Plaza Mayor en Medellín. Entonces tenemos como una colección muy amplia de todas estas imágenes, y siempre estaba allí la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con este material? Que no se quede simplemente en un video corto, en una cosa, pues digamos, colgada en las redes, que puede funcionar muy bien, pero que de alguna manera a lo que nosotros nos interesa es también que las obras trasciendan y que los contenidos trasciendan. Entonces, cuando llega Diego, me cuenta todo lo que es el proyecto, lo que ha sucedido, lo que ha desarrollado, lo que ha filmado, los personajes que tiene, digamos, todo lo que ha podido documentar, y por supuesto ahí Juan un poco media como en esa posibilidad de hacer cosas,
sin duda sucedió eso. Era como, uy, esta es, en el mejor sentido de la palabra, una gran oportunidad para sacarnos esa espina y decir, aquí podemos hacerle, Excelente. digamos, un tributo, pero con una cobertura mucho más amplia, porque sin duda la historia que tiene Diego en mente es una historia con una proyección muy importante que se concibe, digamos, digamos, en espíritu o en clave de lo colombiano, de lo nacional, pero que toca sin duda alguna a muchos otros deportistas en toda Latinoamérica y a los deportistas que están en Estados Unidos. Entonces, ese fue como el punto de partida. Nos acercamos, y lo digo así de una manera como muy respetuosa, sin ningún tipo de pretensión o exigencia, pero pues en la medida en que se dieron cosas y una vez superamos el UGP 14, analizamos material, pues también se dio este diálogo abierto, espontáneo, transparente, donde se planteó la posibilidad de continuar en el proyecto. Digamos en una especie de coproducción, de correalización, de trabajo en equipo. Poco eso fue todo eso ha sido todo lo que se ha planteado en estos meses muy intensos de trabajo. Excelente. Diego, una pregunta. Cuéntame. Vemos que en tu filmografía tienes cortometrajes como A Mi Señor del Bosque, Proyecto Laburo, que es una serie documental. También vemos que tienes The Change, que es un cortometraje de ficción. Pero allá cuando llegamos a Medellín nos enteramos que estabas produciendo lo que es el documental sobre MMA, Fighting Shadows, que sería como una docu-película, más o menos. No, nosotros nos enteramos prácticamente fue llegando al hotel. En el lobby. En el lobby, Juan Moya nos fue a recibir ahí con Mario y mire, estamos grabando para un documental. Yo, ¿cómo? Espérate, pero ¿cómo es esto? Y de verdad que fue bastante grato saber que se estaba haciendo este tipo de proyectos, pero nos gustaría saber a nosotros y que también todo el que vea esta entrevista, qué tan ambicioso es el proyecto y qué tan difícil ha sido materializar el proyecto en sí. Bueno, la verdad que ha sido complicado este proyecto. Una película nunca es fácil. Uno empieza con una pequeña idea, con voy a hacer esto y va a ser rápido y voy a hacerlo bien y listo. Crece y se complica. Sí ha sido, además que el proyecto empieza como que surge en mi cabeza a finales de 2019. En ese momento empezamos a grabar, yo empiezo como a colectar material y pues llega la pandemia y la pandemia frena todo, ¿sí? La pandemia frenó, creo que y grabamos algunas cosas con el profe Freddy Serrano en Bogotá los días antes de la pandemia y bueno, se apagó el mundo. Y pasó mucho tiempo ahí en que el proyecto estuvo muy quieto, no había nada, no había eventos, nadie se movía, no se podía hacer absolutamente nada. Aunque dentro de la pandemia pues yo pues en el tiempo que uno tenía me empecé a desarrollar mucho más a fondo la idea. Pero digamos que no ha sido fácil también por el tema de las distancias, ¿no? Sí. Yo vivo en Nueva York, desde aquí he tratado de hacer todo y pues es muy difícil estar todo el tiempo en todo lado, por lo menos ahorita que Mario es el socio allá en Colombia, facilita mucho las cosas, pero la verdad que un proyecto de estos por todos lados tiene complicaciones. El tema de los derechos de imágenes, el tema de seguir a los peleadores, el tema de... Aunque el peleador en este proyecto, la verdad que siempre todos los peleadores y todos han estado muy dados a hacer el proyecto, les ha gustado, ¿no? Todo el que se entera del proyecto dice esto es algo que hay que hacer, que tiene que pasar, que se está esperando, que es como un impulso que puede ayudar mucho al deporte en Colombia, pero también en Latinoamérica. Me parece a mí que nosotros desde el comienzo siempre ha sido centrado en Colombia por temas de
de que yo soy de allá, de que el acceso que yo tengo en Colombia es mucho más amplio que en cualquier otro país, pero Claro. siempre ha habido la idea de que esto llegue a todo el peleador latinoamericano, a todo el fanático del MMA latinoamericano, y pueda, y seguramente que se va a identificar porque nosotros somos muy parecidos, ¿no? Desde México a Argentina tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas cualidades todos, cambian los acentos, Así pero es. las dificultades que tenemos todos para llegar a hacer lo que queremos creo que son las mismas, ¿no? Tenemos países con muchas dificultades y que nada es fácil para nosotros, ¿no? Así es. Entonces, nosotros queremos que este proyecto llegue a la mayor cantidad de personas. Un sueño que yo tengo es que podamos estrenarla en cine en Colombia. Me imagino a todos los peleadores en la alfombra roja. Wow. Eso sería muy bueno. Pero también en el mundo que vivimos ahora, esto con Netflix, con todas estas plataformas, se puede llegar muchísimo más lejos, ¿no? Claro. Así es. Y nosotros con Mario estamos trabajando para que este documental, esta película, llegue a tener la calidad para que pueda estar en esas plataformas, para que pueda llegar a la mayor gente posible y que cuando llegue, pues los toque con esta gama de sentimientos y de emociones que vamos a mostrar en la película. Entonces, para nosotros una de las cosas de lo que nos mueve es llegar y que a la mayor cantidad de gente posible y que esto, digamos, que sea como un clic en el deporte en Colombia. Y la gente que no se enteró de esto porque el deporte de pronto no lo sigue, sí puede identificarse con otra forma de contar la misma historia, ¿no? Porque al final es la historia de un peleador que se sube y pelea, así que nosotros, por ser fanáticos del deporte, conocemos, pero de pronto las otras personas puedan entrar por otro lado, que es más el tema de la historia personal, de los Listo. sentimientos y las emociones, ¿no? La parte emotiva. Exactamente. Tremendo. Eso. Yo tengo una pregunta para Mario en ese mismo sentido. Mario, si bien es cierto, Diego está en Estados Unidos viviendo desde hace rato, tú le has dicho lo grato y la bola de nieve que se está construyendo alrededor de, no solamente de este film, y lo digo porque, por ejemplo, se está basando principalmente, según vi en el teaser, en la historia de muchos peleadores, la mayoría de Medellín. Estábamos hablando de Sabina Mazo, de Alejandra Zulara, de Julio Arce también, que tiene raíces de Medellín, pero sobre todo con la gran hermandad que ha surgido en las artes marciales mixtas, donde todos están trabajando por un solo propósito, dígase el tema de ACOPRO, donde tenemos todos los meses o cada mes por lo menos una actividad de MMA en el país. Esto va a trascender un poco más, dígase, el film no solamente será, por decirlo así, no sé cómo decirlo en el ámbito cinematográfico, una sola versión, una sola parte, sino una secuela, porque estamos hablando de que se está construyendo una historia y las artes marciales mixtas luego de la pandemia en Colombia se han activado de una manera que definitivamente yo creo que el único que puede aguantar ese ritmo es Gio, que cada semana está viajando por todo Colombia para cubrir esos eventos. ¿Ya tienen ustedes pensado un poquito más allá de eso, que no sea solamente la única versión de este film? Porque de verdad hay mucha tela por donde cortar ahora mismo. Sí, esa es una conversación que precisamente también hemos tenido con Diego. Por ahora nosotros nos estamos pensando en un largometraje documental, digamos un unitario, una obra, ¿cierto? Como con esos estándares que proponen o que exige la industria. Y digamos que estamos trabajando en ese sentido con unos personajes principales, con unos personajes secundarios, con un escenario, ¿cierto? Con unas acciones muy marcadas y unos
unos puntos de giro, clímax, digamos. Este es un documental, ¿cierto? Que digamos, representa una porción de la realidad que quiere abordar desde la película Diego, pero sin duda es una película de acción. O sea, y lo digo porque todo el material está lleno de acción y es muy emotivo y vemos ganar y vemos perder. Y precisamente en esa construcción de la película también nos estamos encontrando con unos retos creativos muy, muy interesantes y eso nos da para pensar en que la película, pues, digamos, se hará un proyecto, un primer capítulo, por llamarlo de alguna manera, pero nos gustaría mucho y soñamos con que esto sea un proyecto que se replique y que podamos desarrollar, ¿sí? En versiones a la mexicana, ¿cierto? A la argentina, ¿sí? A la caribeña, ¿sí? O sea, aquí hay un montón de historias que contar, un montón de personajes que seguro se van a identificar y también vamos a tener la posibilidad de explorar, creo yo, otros formatos, no solamente el formato cinematográfico, la pantalla grande, sino precisamente aprovechar todas estas posibilidades que nos brindan hoy ciertas plataformas y ciertas maneras de contar historias. Entonces, creo yo que también hay otros elementos allí que nosotros hemos denominado transmediales y es crear contenidos para digamos, presentarlos a través de otros componentes que digamos, propone o que permiten la industria audiovisual. Entonces, es un sueño y es un reto también por ahora concentrarnos mucho en el desarrollo de la película. Tenemos unos objetivos para cumplir en el corto, mediano, largo plazo. Estamos construyendo, digamos, toda la estrategia de producción, de financiación. Estamos tocando puertas para que más personas, más empresas, más patrocinadores, más gente de la industria de las artes marciales mixtas, del deporte, en Colombia y en Latinoamérica, se acerquen, conozcan el proyecto y de alguna manera puedan vincularse. Entonces, el trabajo es mucho y ahí seguimos en eso. Tremendo. Bueno. Diego, Mario, todo el mundo al momento de tener contacto con el deporte se choca con una realidad, alguna situación, algún factor que tú dices, pero ¿qué carajos es esto? O sea, para tú meterte aquí, tú tienes que ser loco. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué fue eso al momento de ustedes iniciar con el proyecto y se adentraron también a las artes marciales mixtas? ¿Qué les impactó? Que dijeron, pero, ¿y esto es así? ¿Qué fue eso que les sorprendió al momento de comenzar con esto? Pregunta peligrosa esa. Qué bueno. Diego. Ahí ya. Que comience Diego, sí. Bueno, pues a mí la verdad que, bueno, la violencia, la sangre, los golpes, siempre es algo que impacta, que muchas veces atrae y muchas veces aleja del deporte, ¿no? Es algo que a algunas personas lo llama y estamos ahí pendientes y a otros dicen, no, esto es muy violento, ¿no? Así es. Pero digamos que por la forma en que yo entré al deporte, no como un fanático, digamos, del deporte, sino como por medio del trabajo, por medio de digamos que por la parte de atrás de los escenarios, a mí me impactó, lo que más me impactó fue las historias de vida de los peleadores, ¿sí? En Latinoamérica, digamos que se pelea por, creo que ahí sí la frase aplica, es puro honor, es por el honor de pelear. Aquí, digamos, no existe, y creo que, bueno, en Estados Unidos, en los comienzos de las carreras, tampoco piensan en el estrellato, ¿no? En ser, ir a la UFC y ganar todo. Creo que en Latinoamérica es una cosa de pura pasión, de pura garra, de puro quiero ir adelante, a pesar de que vivo en estas condiciones de vida. Es puro amor al deporte, ¿sí? Y a mí lo que me impactó fue eso, fue cómo los peleadores van para adelante, luchando con un montón de cosas, con dificultades, con muchas adversidades,
pero de todas formas siempre apasionados y queriendo ganar y queriendo ser el mejor y no midiéndose. Y algo que es muy bueno del deporte es que una vez se suben a la jaula, no existe nada, no existe de dónde vienen, para dónde van, no existe qué sueñan, qué son, no, lo que existe es las habilidades que tengan y cómo se enfrentan en uno al otro, ¿sí? Eso a mí me impactó porque es como quitarse las máscaras y todo y vamos al frente, ¿sí? Y una de las cosas que a mí más me gusta y que más me atrae el deporte es como después de una pelea ya no hay nada más que puedan hacer y solo les queda abrazarse y se genera un respeto entre los peleadores que para mí es asombroso como después de darse durante 15 o 25 minutos puños. Abrazarse lleno de sangre, o sea, y agradecerse. Los mejores amigos del mundo, inclusive si antes hicieron bulla y se ladraron y sí. casi que hay todo esto, pero al final, después de darse con toda, no queda nada más que abrazarse y respetarse, ¿sí? Predomina la marcialidad de ahí. Exacto, a mí me parece eso algo maravilloso porque que de tanta violencia, de tanto pueda salir tanta hermandad, tanta unión entre los peleadores y cómo ese respeto se gana, es algo que todavía estoy en el proceso de explorarlo, ¿sí? De poder entenderlo más a fondo, cómo es que se da, porque uno dice, si yo me peleo con alguien, lo que menos quiero es ir y felicitaciones, lo hiciste muy bien, no. Quiero es darle otro puño. Arrancarle la cabeza. Exacto, pero los peleadores y tienen este honor, esta pasión por el deporte donde cuando ya después de ver y de medirse dicen, lo respeto porque tiene estas habilidades y porque hicimos una buena batalla, ¿sí? Claro. Eso para mí es algo que me impresiona todavía del deporte. Que me Tremendo. Mario. Sí, señor. La misma pregunta para ti. La misma pregunta para ti también. Es que digamos que en nuestro caso también, yo recuerdo mucho cuando yo entrenaba, o sea, bueno, estaba uno más joven y digamos, uno sorteaba un montón de cosas, no habían un montón de, digamos, de posibilidades, oportunidades que tiene hoy o que la vida le brinda a uno hoy. Y me identifico mucho con eso que dice Diego y es ¿por qué estás metido en esto? Es un tema de honorabilidad, que entre otras se lo enseñan a uno en las artes marciales mixtas, en las artes marciales tradicionales, perdón. Entonces, en ese sentido, digamos que también me conectó eso, ese sentir del peleador y sobre todo eso que hay detrás también del peleador, y es la vida cotidiana. Sí. Que una vez se sube en una jaula, sí, digamos con público, con transmisión por televisión, un espectáculo, estas personas se bajan de allí y al otro día están otra vez atendiendo sus compromisos cotidianos, porque difícilmente muchos se dedican al deporte al 100% y al otro día hay que salir a trabajar, a montar en bus, en bicicleta, estudiar, hacer los mandados, ayudar en la casa, ¿cierto? O sea, a ser papá, a ser mamá, increíble, sí es. O sea, a atender los distintos compromisos, y eso para mí también fue muy importante cuando Diego me planteaba la historia, y es ese otro lado del peleador. Tremendo. Entonces, en ese sentido, creo yo que la historia es valiosa por ello, porque pone en escena también un montón de elementos universales con los cuales nos podríamos identificar cualquiera, o sea, todos, no solamente los latinoamericanos, sino la gente que está en Europa, la gente que está en Asia y dice, uy, yo también entrenaba así para poder llegar a una de las marcas que habían en Asia. Es una manera como de entender en que la historia en que se está contando es una historia
que básicamente no va a necesitar ningún tipo de traducción. Las imágenes y las acciones que vamos a ver en pantalla, pues nos van a contar absolutamente todo. Excelente. Chicos, hemos visto varios ya documentales que dan su punto de vista sobre lo que es el deporte. En Netflix hemos visto The Hurt Business, no sé si lo han visto. Hay otro que no es tan específico de MMA, sino sobre el combate en general, Fight World, con este actor, se me olvidó hasta el nombre. Frank Grillo. Exactamente, con Frank Grillo. ¿Qué cosa ustedes con su documental van a aportar que el consumidor no haya visto antes? ¿Qué ustedes le van a traer a esas personas? Y también en ese mismo tenor, ¿cuáles son los medios que tienen pensado para que se difunda este material? Esas son preguntas de pitch, de convocatoria. Bueno, aquí vamos entrenando entonces. No sé, Diego, si quieres Adelante, comenzar vos. sigue, No, Mario. no. No, me corchan. Pónganse de acuerdo. No vayan a zafar algo que mentira. no puedan decir, ¿eh? Ay, No, bueno, yo lo que puedo decir es que arriésgate, Mario, arriésgate. lo que puedo decir es que la película sin duda trae sorpresas, sin duda trae momentos de estos personajes principales que no conocíamos. Hay unos de estos peleadores protagonistas de la película que, digamos, tienen unas vidas un poco de celebridad, son más reconocidos, y creo que encontrarnos con sus vidas cotidianas va a ser muy impactante. El hecho también, por ejemplo, de contar una historia, también desde ese deseo de superarse, de querer todos los días subir un peldaño más, entre otras, jugársela toda, tener que salir del país para llegar a otro país como Estados Unidos. Alguien me decía por estos días, mientras conversaba un poco sobre la película, esta también es otra manera de abordar estos asuntos relacionados con la emigración. Y entonces yo le decía, bueno, quizá esa sea una manera de abordarlo también, pero creo que también podemos hablar de la identidad, de lo propio, de lo nuestro, de lo colombiano, ¿sí? Y cómo esto colombiano es una manera muy distinta de contar cosas profundas de nosotras, distintas a las que se han utilizado durante muchos años para hablar desde la cinematografía y desde el audiovisual de un país como Colombia. Entonces, contar una historia de superación con un tema como este, las artes marciales mixtas, en un país como Colombia, creo que eso va a ser muy novedoso sin duda, y reitero, será una nueva manera de ver o de conocer a un país como Colombia. Excelente. Diego, ya de mi parte, para finalizar, cuéntanos cuándo sale Fighting Shadows y qué podemos esperar ya en concreto de Fighting Shadows, qué puede esperar el público cuando se sienta a ver Fighting Shadows, qué puede esperar todo el mundo. Bueno, en cuanto a cuándo saldrá el documental, nosotros esperamos, nuestra meta es que este año, por diferentes seguimientos de peleadores que tenemos, diferentes compromisos que tienen ellos, queremos terminar de grabar más hacia final de año, y más o menos en la primera mitad del próximo año tenerlo listo. Esperamos que sea en cines en Colombia inicialmente y después por distribución de plataformas por el resto del mundo, ojalá. ¿Qué pueden esperar? Yo les digo que van a ver emoción, van a poder conocer peleadores a fondo, no solamente en el hecho del deporte en sí, sino lo que los rodea. Yo creo que van a poder entender un poco más de por qué hacen lo que hacen los peleadores,
que es una de las metas de la película, porque qué sienten cuando pierden, qué sienten cuando ganan, qué sienten cuando noquean y los noquean, que son preguntas que todos tenemos, ¿no? ¿Qué se siente noquear a una persona y dejarlo en el piso y salir a celebrar? Estas son cosas que a todos los que estamos desde afuera viéndolo, como que se sentirá esta cosa, que uno le peguen repetidamente y seguir de pie. ¿Cómo lo hacen, no? ¿Cómo hacen para tener ese espíritu para seguir y no rendirse después de perder 1, 2, 3, 4 peleas seguidas y seguir con la misma pasión, ¿sí? O cómo disminuye esa pasión o esas ganas de hacerlo porque simplemente se van dando cuenta de que el deporte lo supera. Bueno, hay miles de ángulos que queremos explorar y en realidad el que vea el documental va a entender un poco más el deporte, ¿sí? Y se va a emocionar mucho. Eso es lo que les quiero decir, que se van a emocionar mucho con lo que van a ver, porque son historias de sentimientos reales, de personas reales. Tremendo, excelente, señores. De verdad, muchísimas gracias. Agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos dan para este tipo de información. Es bonito saber cómo Colombia marca siempre el paso, o está marcando últimamente el paso en estos temas de innovación. Primero con la armonía del gran acuerdo de las promotoras, y ahora también este esfuerzo que están ustedes haciendo de manera mancomunada en cuanto a la parte visual, que da una gran exposición increíble para este deporte. De verdad, muchísimas gracias, éxitos, cuenten con la plataforma, como dicen ustedes, para las que sea, y de verdad sean siempre bienvenidos. Bueno, Así es, de verdad que muchas gracias, chicos, por su tiempo y por estar aquí. Particularmente a mí me compraron, ya yo estoy loco que salga. estás invitado al desfile de la alfombra roja. Ay. No, de nuevo ustedes muchas gracias por el espacio, por la posibilidad un poco de contar la historia. Agradecer también al equipo que está detrás de Fighting Shadows, es un equipo muy amplio, conformado y liderado por supuesto por Diego en Estados Unidos, un equipo que también esperamos conformar para México, el equipo que también está conformado aquí en Colombia, con una participación muy importante en Bogotá y por supuesto aquí en Medellín. Tocaremos las puertas que tengamos que tocar para precisamente conocer más y acercarnos más a todas esas posibilidades que tiene el deporte hoy en el país, y reitero la invitación a peleadores, a marcas, a empresas, a los distintos actores que hacen parte hoy de todo este universo de las artes marciales mixtas en Colombia y en Latinoamérica, para que se acerquen a nosotros, conozcan la historia, la película, y por qué no podamos plantear también allí una posibilidad y una manera de participar y de quedar en la historia, sin duda. Así es. Señores, muchísimas gracias por todos nuevamente. Diego Contreras y Mario Viana con nosotros. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo. Es la reina Beats.